En esta materia, Diego Valadez, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por estar con nosotros, Diego. Buenas noches. Guillermo, buenas noches. Muchas gracias por permitirme estar contigo y con tu público. Bueno, lo que te quiero preguntar de entrada es, ¿qué te hace pensar esta decisión del Senado de la República, Diego? Guillermo, me preocupa en muchos sentidos. Por un lado, efectivamente genera una situación incómoda para el presidente de la Corte, para los ministros de la Corte, para el Consejo de la Judicatura Federal. Pero por otro lado, y esto es lo más preocupante para mí, deja ver un talante frívolo por parte de los legisladores. No es el primer caso que estamos viendo en cuanto a que se toma una decisión muy a la ligera. Es evidente que lo que se hizo hoy en el Senado es inconstitucional. Se trata de la adición de un artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual se pretende modificar un precepto constitucional, el artículo 97 de la Constitución, que establece que el período del presidente de la Corte es de 4 años y que es improrrogable, ni siquiera puede reelegirse. Se trata, por lo mismo, de una decisión tomada con extraordinaria ligereza, como ya dije. Estoy seguro de que no pasará por la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados es imposible que aprueben esto una vez que se den cuenta del enorme error que representa. Y lo grave es que, con independencia de que se trate de un error legislativo, se viene a sumar a otros varios que se han venido dando recientemente, pero que en este caso pone en cierto predicamento a un poder del Estado mexicano que se ha caracterizado por su seriedad, por su sobriedad, por su responsabilidad. En particular, con relación al presidente de la Corte, al doctor Saldívar, puedo decir que lo conozco muy bien, conozco toda su trayectoria académica y profesional, y es uno de los juristas sólidos, de los más sólidos con los que cuenta el país. Estoy seguro de que él desaprueba esta iniciativa y esta reforma, esta adición a la ley, como estoy seguro ocurre con la totalidad de los ministros de la Corte, que son expertos en la Constitución. De manera que podemos estar tranquilos. Esto no va a prosperar, pero podemos y debemos estar intranquilos porque episodios como el que estamos viviendo no los merece el país. Estamos necesitando más seriedad y profesionalismo en el desempeño de la política en el país. Creo que tienes razón, episodios como estos no los merece el país. Además, en un tiempo, Diego, en donde estamos hablando de la necesidad de que haya un equilibrio de poderes y en donde de una manera o de otra se ha expresado que el ministro Saldívar podría estar favoreciendo intereses del gobierno. Esto no es algo positivo. Te escucho, Diego Valadez. Con relación a la forma de trato que existe entre los órganos del poder, a mí me parece bien que se dé en medio de un diálogo civilizado, constructivo, prudente, respetuoso. No veo que en eso haya ninguna claudicación por parte del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, si examinamos los fallos de los jueces y de los magistrados y de los ministros de la Corte, advertiremos que se ha mantenido una línea de independencia, de responsabilidad, de sobriedad en la emisión de las sentencias, de manera que yo considero que la Corte está cumpliendo de una manera satisfactoria y el Poder Judicial Federal en general lo está haciendo con su responsabilidad. Hay veces que los jueces son descalificados por el tipo de fallos que emiten, pero los jueces no tienen más remedio que adecuarse a lo que las normas y en particular la Constitución establece.
Si en algunos casos se considera que debieran haber resuelto de otra manera, la respuesta está en reformar las leyes o en reformar la Constitución misma. Por supuesto, no de la manera atropellada y superficial con la que se ha hecho esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en realidad no afecta la imagen de la Corte, sino que afecta la imagen en particular del Senado de la República, lo cual también es muy lamentable. Diego, mencionabas en tu primera respuesta una palabra que cada vez estamos escuchando con más frecuencia: inconstitucional. Lo escuchamos cuando se aprobó la ley de la industria eléctrica, lo escuchamos ahora que se aprobó la ley de hidrocarburos, lo escuchamos ahora que se aprobó una ley acerca de los datos biométricos personales de cada uno para poder tener acceso a la telefonía celular. ¿Qué está pasando en el país, Diego? Cada vez oigo más esta palabra inconstitucional. El tema que señalas, Guillermo, es el más delicado que hayamos vivido en décadas en el país, porque efectivamente se está dando una serie reiterada de conductas y de decisiones por parte de órganos del poder que contravienen lo dispuesto por la Constitución. No recuerdo un momento cercano, por lo menos, en el que se haya dado una tensión semejante entre lo que prescribe la norma y lo que se da en la normalidad. Esto creo que debe llevar a una recapitulación acerca de las formas de legislar en México. Efectivamente, el capítulo inmediato anterior al que ahora estamos comentando, que se refiere a la ley de telecomunicaciones, también incluye, evidentemente, cuestiones inconstitucionales. Hay una clara contradicción entre la obligación que se pretende imponer a los usuarios del servicio de telefonía móvil y lo que dispone el artículo 6º de la Constitución, que claramente dice que el servicio de telecomunicaciones debe ser inclusivo y que debe ser de carácter general, que es un servicio público de interés general y que no debe haber ningún elemento que permita actos de arbitrariedad en la impartición y en la prestación de ese servicio. Pero no solo eso, se está convirtiendo también a las empresas telefónicas en órganos auxiliares del sistema de seguridad nacional, cosa para la que no están diseñadas las empresas de televisión, y de telecomunicaciones, y finalmente se le están adjudicando al instituto encargado, al órgano constitucional encargado de regular la radiodifusión y las telecomunicaciones, también facultades que no aparecen en la Constitución relacionadas con la integración de un padrón con propósitos de carácter policial. Esto es muy contradictorio y por eso creo que es el momento de hacer una reflexión muy seria en el país para que veamos cuáles son los referentes constitucionales a los que tú has hecho mención y que todos, no solo los juzgadores, también los legisladores y los gobernantes y administradores deben ceñirse a lo que la Constitución dice. Y cuando tengan dudas, que pregunten, pero que no incurran en estos hechos de los cuales luego van a salir muy mal librados. Esta reforma que se hizo hoy a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación va a representar un momento de vergüenza, una mácula para quienes lo aprobaron. Diego Valadez, lo que se aprobó hoy en el Senado son diversas leyes del Poder Judicial. Senadores dijeron que se trató de un albazo esta modificación para ampliar el periodo de Arturo Saldívar. El tema se agregó de último momento, prácticamente sin que muchos senadores se dieran cuenta, y votaron prácticamente a ciegas. ¿Qué destino le ves a esta disposición? Después del debate que se ha suscitado hoy mismo y de la
avalancha de opiniones que se han producido, estoy seguro de que en la Cámara de Diputados no prosperará este transitorio. Pero si prosperara, estoy también convencido de que los grupos minoritarios que forman parte del Congreso, y además así lo han anunciado ya, llevarían una acción o varias acciones de inconstitucionalidad ante la Corte, y no dudo que en la Corte se determine la inconstitucionalidad de ese precepto en particular, y me atrevo incluso a decir que sería por unanimidad. Diego Valadez, te agradezco mucho tu presencia esta noche en el programa. Diego Valadez es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Diego, por tu participación en el programa. Es un privilegio platicar contigo y con tu público, Guillermo. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. A propósito de esto, preguntamos, ¿Morena planea prorrogar